Necesitas estar informado, necesitas ser inspirado, necesitas la manifestación, pero necesitas la iluminación y la revelación para que la palabra se haga rema en tu corazón y tomes la herencia que nos proporciona el maravilloso Hijo de Dios a través de la obra de la redención. Inspiración. Inspiración y revelación. Manifestación. Iluminación y de nuevo revelación. La información tiene que convertirse en revelación. Es un campo muy amplio. Es importante que del Señor Jesús se hablaba y se preguntaba con qué autoridad habla este. Exacto. No traía solo información, era la revelación del Evangelio viviente, era la revelación del Padre. Y el Espíritu Santo lo que quiere es precisamente traer esa revelación, que no nos quedemos con información, porque podemos quedarnos con una predicación. Oímos la predicación, nos gustó la predicación, nos llega la información, y hasta nos pueden preguntar de qué se predicó y transmitimos la información, pero no necesariamente aquella información transformó nuestras vidas, porque tocó los sentidos, simplemente. Así es. Tocó la parte humana. La información llega a nosotros y es procesada a través de los 5 sentidos, pero dentro del reino de Dios la información no puede actuar así, es sobrenatural y trae revelación. Qué importante entender que la iglesia es un centro de formación. Así es. No solo de información. Así es. Que es un cuartel para formar. Para equipar. Para equipar. Para instruir. Exactamente, el ejército de Dios. No solamente informar. Y es que tenemos a veces un problema, sobre todo en esta época. La formación siempre va a traer, pues no mucho gusto a uno, ¿verdad? Porque es como la disciplina, es como cuando vamos al gimnasio. Es correcto. Que necesitamos desarrollar músculos. Ajá. Necesitamos desarrollar músculos, entonces hay que pasar por un proceso durísimo de levantar pesas que lo hacen a uno hasta llorar. Diferentes rutinas. Exacto. que muchas veces le incomoda a uno, o termina la rutina y es el sentir el cuerpo cansado, golpeado, y esto, porque esa es la formación. Claro. Porque se está tratando de desarrollar músculos. Sin embargo, en el reino de Dios y en la iglesia trata de desarrollarse a través de la formación los músculos espirituales del creyente. Y lógicamente nos hacen entrar en disciplina para poder desarrollar, valga la redundancia, esos músculos. Claro, yo creo que ese fue el propósito del Señor Jesús y en establecer el discipulado. Y como estamos viendo y queremos llevarte, amado hermano, a que usted sea un conquistador de las promesas del Señor, que no debes de quedarte solo con lo que se predica, tienes que orar para lo que la palabra que te han ministrado empiece, como es una semilla, empiece a echar raíces y a crecer, ¿verdad? Esta es la parábola del sembrador.
Sí, que la semilla que fue lanzada junto al camino, información. La semilla que fue lanzada entre pedregales, información. La semilla que fue lanzada sobre, ¿cómo se llaman? Espinos, información. Pero hubo una semilla que fue sembrada en tierra fértil. Exactamente, revelación. Es diferente. Ahí la parábola del sembrador nos explica este proceso. Porque la semilla, no Dios, si era la semilla, la palabra de Dios, y no tuvo efectividad en cuanto a la que cayó al lado del camino, porque fue solamente información. Y porque la información no establece un cambio en el creyente. Ahora, hay una información que sí es sobrenatural. Claro. Y que proviene de Dios. Hay una información y eso se llama, bíblicamente es como la mente de Dios que opera a través de los creyentes, ¿verdad? Así es. Pero queda bien reflejado acá la parábola del sembrador, como estamos comentando, la semilla era la palabra. Inclusive en Marcos 7 dice que la palabra es ineficaz por la tradición. Eso le dijo Jesús. O sea que la tradición puede invalidar la palabra de Dios. Qué poderosa. Qué tremendo esto, que la tradición invalide el poder creativo y poderoso y vivo de la palabra de Dios. La tradición. Y la tradición viene a establecerse por información. Claro. ¿Verdad? Dentro del reino de Dios hay un tipo de información, hay un tipo de revelación que ya no llega a nosotros por los 5 sentidos. Es correcto. Sino que llega a través de los dones. Veámoslo. Así es. Los dones de revelación es el ojo de Dios en la iglesia. Consisten en la mente del Señor Jesús manifestada en un creyente lleno del Espíritu Santo. La forma en que opera es Dios dando información sobrenatural, revelando cosas de algo, de alguien o de una circunstancia que humanamente sería imposible de conocer. ¿Cuáles son esos dones que son el ojo de Dios que dan esa clase de información revelada? Dones maravillosos de Dios que nos revelan información sobrenaturalmente dada por Él. Don de discernimiento. Este don nos capacita para conocer bajo qué espíritu está actuando una persona, qué espíritu se mueve en un ambiente espiritual o qué tipo de espíritus están ejerciendo presión sobre algo. Este don de discernimiento no viene por un entrenamiento personal, viene específicamente por el poder de Dios revelando, repito, información sobrenatural. Palabra de ciencia. Otro don que nos habla, nos puede mostrar claramente en esa habilidad dada por Dios sobre el futuro inmediato, el futuro cercano o lejano, sobre algo, alguien o una circunstancia. La palabra de ciencia es muy importante y es usada junto con la palabra de sabiduría en el ministerio profético. Palabra de sabiduría es otro de este grupo de 3 dones que nos hablan de revelación. La palabra de sabiduría nos muestra cómo actuar, qué decir, cómo responder en circunstancias que humanamente no podríamos tener. Dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus, el ojo de Dios en la iglesia. Esto que usted veía es precisamente lo que vemos a través de la información sobrenatural. Que es otro tipo, claro, es otro tipo de información. Estoy hablando de la información sobrenatural. Esta información sobrenatural sí transforma. Si la persona es sensible, si la persona es agradecida, lógicamente
hay un corazón allí sensible y va a transformar la información sobrenatural que proviene de la mente de Dios y que opera en el creyente a través de los dones del Espíritu Exacto. Santo. Y como vimos, hay diferentes grupos de dones: dones de revelación, dones de inspiración, dones de poder, Ajá. ¿verdad? Y es importante entender precisamente que a través de los dones de poder, estos son a través de los dones de revelación son el ojo de Dios. Ahí se hablaba del ojo de Dios, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus tan importante, algo por lo que Absoluto. debemos de orar, clamar a Dios, los ministros, el creyente del pueblo de Dios, porque vuelvo y repito, es el ojo de Dios que va a mostrar lo oculto en una vida, lo oculto en una familia, lo oculto en una iglesia, lo oculto en cualquier persona. Se muestra a través del discernimiento de Dios porque es el ojo de Dios. Mire, es mostrar parte de la omnisciencia de Dios en medio de su pueblo. Eso es el conocimiento. Ya este es un nivel de información diferente. No puede obtenerse con un entrenamiento especial. No puede obtenerse con meditación, ni siquiera con oración. Es un don dado por el Espíritu Santo. Usted puede leer en 1 Corintios 12 y 14, ahí habla de los dones. Estos son los 3 dones de revelación. Qué importante es que podamos fluir en esos dones. En este caso, en el caso nuestro como ministerio, ¿verdad, mi amor? Sí, amor. El Señor, yo digo, o lo hemos compartido, que en la iglesia el Señor le da a mi esposo un área de visión y a mí otra. Ajá. Y ahí se juntan los 2 ojos 20-20. Porque es que tenemos que entender que son dados por el Espíritu de Dios. Exactamente. Son operaciones o facultades sobrenaturales dadas por el Espíritu de Dios al creyente, no para beneficio propio, no para el antojo o la situación de cada persona. Ni funciona a voluntad del que No. lo tiene. Dones son regalos de amor dados por Dios a su cuerpo, al cuerpo de Cristo, y que tienen propósitos definidos, propósitos específicos. Imagínense que uno de los propósitos primordiales de los dones de Dios, de esos dones de amor dados de Dios a la iglesia del Señor, es que precisamente el cuerpo de Cristo se constituya en un cuerpo funcional, en el cuerpo, no en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, funcionando, o el cuerpo funcional en la tierra a través de la operación de los dones. Exactamente, por ejemplo, este don de discernimiento de espíritus es vital, es el ojo que hace que se pueda saber qué está generando una situación. El don de discernimiento de espíritus revela qué tipo de espíritu está operando en una iglesia, en una familia, en problemas que no se encuentra solución. Capacita para saber bajo qué actitud está actuando una persona, qué es lo que hay oculto. Es el ojo de Dios en la iglesia, el don de discernimiento de espíritus. Son 3. Esos 3 dones de revelación, como decías vos, mi amor. Los Palabra de 3 ciencia, revelación. palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de discernimiento. Es como el radar de Amén. Dios en la iglesia, Y lo tan que- necesario. Y lo que anhelamos es que aprendamos a caminar, a pasar de información a inspiración, a iluminación y revelación. Siga con nosotros en el próximo programa para ampliar esto y que aprendamos juntos. Entiéndase que es información natural, pero esta es una información sobrenatural para usted, para el cuerpo de Cristo. Para la próxima, no se la pierda. Recuerda, Dios te ve. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios. Hasta la próxima.